Desde el diciembre del 2020, el mundo ha sido sacudido con la pandemia del COVID-19 y muchos dominicanos, hasta el momento más de 3.000 dominicanos han muerto a causa de esa terrible epidemia. Hoy, esta noche, tenemos con nosotros a la doctora Jacqueline Ureña, quien es la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien va a tocar con nosotros el tema relacionado a la incidencia del trauma de los familiares y los que han sufrido de ese coronavirus 19. Escuchemos la entrevista con la doctora Ureña. Está con nosotros esta noche la doctora Jacqueline Ureña, quien es la directora de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La doctora Ureña se ha caracterizado por estar desde el inicio mismo de la pandemia, el COVID-19, haciendo observaciones y puntualizaciones sobre cómo esa pandemia afecta al conglomerado de quien sufre el problema de la COVID, como a sus familiares. ¿Nos podría explicar usted, doctora, esa situación? Sí, bueno, sabemos que tenemos ya, vamos para 2 años con todo el tema de la pandemia. Y sabemos que cuando la pandemia inició, cuando se comenzaron a ver los primeros casos en diciembre del 2019, ¿verdad? Ya para el 2020, marzo 2020, bueno, pues ya todos sabemos cómo fue esto. Fue algo impactante para todos, porque de repente de tener una libertad plena, pasamos de un momento a otro a encerrarnos, a tener miedo, y eso, el impacto que provocó desde inicio, bueno, pues fue fuerte. Y en ese inicio, desde ese inicio, pues hemos venido arrastrando una serie de dificultades a nivel no solamente de la salud, que todos ya conocemos, los casi 3 millones de personas que ya han fallecido, y aunque gracias al Señor en menor grado, pero siguen falleciendo personas, y tenemos, bueno, ya las informaciones de todos, de las variantes que hay. Entonces, desde el comienzo ha sido impactante en todos los sentidos. Nosotros como institución estuvimos desde el comienzo de la pandemia dando soporte. Fuimos la primera institución, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en dar soporte con la línea de ayuda UAS COVID-19. Ahí pudimos ver, bueno, infinidad de casos. A mí me tocó que estuve como parte de la línea para dar ejemplo y también para contribuir, porque no podíamos quedarnos con las manos cruzadas. Pues tuvimos la oportunidad de ver muchos casos y era penoso el miedo de la gente, la ansiedad de la gente, el temor a morir, el ver sus familiares en esa misma condición. O sea que desde el comienzo ha sido una situación difícil, y ahora post pandemia, decimos post pandemia porque realmente sabemos que todavía no se ha ido, pero gracias al Señor ha bajado la realidad de cómo iniciamos, pero todavía seguimos y vamos a seguir con secuelas que también nos va a costar un poco de tiempo, poco a poco, y salvando, pero se puede. Pero para eso tenemos nosotros que unificarnos. ¿Cuál es el trauma dejado a un paciente de COVID? Bueno, desde el comienzo, nosotros cuando tuvimos la oportunidad con la línea UAS COVID-19, pudimos ver casos que tienen que ver con temas de ansiedad, con temas de depresión, con temas de estrés. Obvio que ahora vamos a ver lo que es el estrés postraumático, post-trauma.
significa que se pueden en algunos casos seguir exacerbando. Nos quedamos con el temor, ¿verdad? De ese contagio. Está el tema del consumo del alcohol, consumo de sustancias. Fíjense cómo ahora los llamados teteo, ¿verdad? Es una en donde el alcohol es una base fundamental. Si ciertamente es una expresión de volver a sentir esa libertad, pero también en muchos casos está el tema del escape, está el tema ¿verdad? De ver esto O sea como un que escape. el pueblo, las personas, han tenido los teteos como un desahogo. Sí, un desahogo, ciertamente se habla de irresponsabilidad de parte de la gente, de verdad. Creo que más de irresponsabilidad es un tema de seguir creando la conciencia de la realidad, pero es un desahogo, o sea, es un desahogo. El ser humano no nació para estar encerrado. Y fíjense que cuál es el castigo que la sociedad da a las personas que delinquen, es el encierro, porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza, esa es una realidad. Entonces tú tener a una persona que es sociable por naturaleza, encerrarla, aunque sea para su propio bien, no es una tarea fácil. Entonces es una manifestación también de esa necesidad de, de, de tener lo que teníamos, ¿verdad? Y dentro de eso, pues obvio que lamentablemente se olvida la realidad, porque todavía estamos en un tema de que hay que tener cuidado. Hoy mismo salió en el periódico el tema de la variante que hay con la Delta y cómo están llamando a que hay que tener cuidado. Incluso en algunos casos el tema de que en algunas provincias, como ya se hizo ahora, por ejemplo, recientemente con el distrito, se haya quitado el toque de queda. Incluso en algunas situaciones se está eso cuestionando. ¿No Decir, sería ¿por qué? peligroso ese levantamiento? Bueno, se supone que esto, la mascarilla, ese levantamiento está condicionado a que tenemos que seguir usando esto. ¿De acuerdo? A que tenemos que seguir tomando las medidas que se han establecido todo el tema de bioseguridad. Se supone que eso debe ocurrir. Eh, la realidad es que tenemos que seguir viviendo. Esto no se va a ir, fíjense que tenemos casi 2 años y que se va a ir de pleno, no sabemos cuándo. Es una realidad. Doctora, es necesario una programación para ir en ayuda de esas personas. ¿Qué usted le sugeriría al gobierno en este caso? Sí, sabemos que el gobierno ha tomado acciones, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que decimos? Que debe de ser más contundente. Que si ciertamente hay que cuidar, como se ha hecho, el tema de que no hayan contagios o de que vayan bajando los contagios, de que tuvimos, entiendo a mi humilde modo de ver, de que el manejo que tuvimos permitió, o sea, que tuvimos como país, permitió quizá que las cifras de las muertes que nosotros tuvimos, o sea, no se comparan para nada con otros países. Realmente eso entiendo que dice que quizás el manejo que se tuvo fue un manejo adecuado, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el contagio del COVID, ¿sí? Ahora, aunque se articuló, porque yo no puedo decir que no se articuló de alguna manera, el tema de lo que es la asistencia a la salud mental, a la salud psicológica, faltó, o sea, faltó y falta, porque aunque existen la cantidad de psicólogos graduados que pueden dar el abasto, que pueden dar servicio, más no es así la cantidad que está colocado en los centros de servicio y sobre todo aún quizás están focalizados en algunos hospitales, en algunos centros, pero ¿y qué pasa con el que no puede venir al hospital? Con el que no tiene ni siquiera el recurso para venir al hospital. Entonces significa que hay que llevar esa salud psicológica que es preventiva,
que es preventiva. Hay que llevar esa salud psicológica a las comunidades. Y decíamos nosotros en una rueda de prensa que sostuvimos, están las UNAPS, ¿verdad? Las unidades de atención primaria de salud. Entonces, están esas UNAPS, ¿por qué no? Vamos a apoyarnos en las iglesias, vamos a apoyarnos en los clubes, vamos a apoyarnos y vamos a involucrar a las comunidades y vamos a procurar incluso que dentro de ese servicio, ese psicólogo que esté ahí, ¿por qué no sea un psicólogo de la misma comunidad que conoce la cultura, que conoce la forma de pensar? Y hay que hacer también un trabajo de que la gente entienda que ir al psicólogo no es porque tú estás, como dicen en el argot popular, loco. O sea, no. Un tema de prevención. Si usted, por ejemplo, está sintiendo que no puede dormir, si usted ve que usted comienza que además de que no puede dormir, usted comienza a descuidarse incluso hasta en su higiene, que usted no tiene ganas de nada, entonces usted dice, algo me está pasando, pero usted no sabe a dónde ir, usted no sabe a quién acudir, o no tiene los recursos, porque es una realidad. Y yo entiendo que hay una línea divisoria muy frágil entre lo que es entre la locura, lo que llamamos la locura, que es verdad que es un tema que no es profesionalmente hablando el adecuado, pero la gente lo ve así, ¿verdad? Entonces hay una línea divisoria que se pasa, se cruza fácil. Maestra, y a su entender, el seguimiento que se le debe dar psicológicamente a un paciente que haya tenido el corona, si hay un tiempo de meta a seguir para sacar de ese trauma a ese paciente. Mira, lo ideal sería que así como se atiende la salud física, se atienda la salud mental. Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ciertamente hay muchas personas que tienen la capacidad para superar cualquier situación, ¿sí? Pero se debería quizás dentro de, y más las personas que se han visto, ¿por qué no?, al borde de la muerte, las personas que han tenido pérdida por producto del COVID, entonces debería ser automático. Debería ser automático. A usted se le murió una persona por COVID, hay un registro, entonces vamos a trabajar, vamos a darle seguimiento a esta persona. Y eso lo determinaría, por ejemplo, el Estado desde el punto de vista si es una institución pública, pero también tenemos las instituciones privadas que dan servicios de salud, ¿verdad? Y como así se hace con la fiscalía, cuando hay un caso de abuso a menor que hay que reportarlo, pues entonces debería ser lo mismo. Ok, yo tengo este paciente con COVID, falleció, pero tengo estos familiares, entonces vamos a reportar estos familiares y vamos a darle seguimiento. ¿O por qué no? Quizás es esperar mucho, pero ¿por qué no quizás desde la misma también instituciones privadas de salud? Entonces, pero quizá pedir mucho, pero por lo menos vamos a referirlo. Mire, tengo esta situación, tengo esta persona. Entonces, que haya quizás alguna manera quizás no todo el mundo lo requiera, por lo mismo que dije, somos diferentes todos y algunas personas tienen lo que llamamos mecanismos mecanismos de afrontamiento para enfrentar las situaciones. Hay algunas personas que se le muere un familiar y tienen la capacidad, no es que no lo sufren, pero tienen la capacidad como para manejarlo y pueden vivir un duelo de 1 año, 6 meses, y sin embargo hay otro que puede pasarse 2 años, 3 años y no sanar el duelo. Entonces, porque somos diferentes. Mayormente, en base a eso que usted señala, ¿cuál es el tiempo promedio después que una persona pierde a un ser querido? ¿Podría tipificarse el tiempo? Bueno, hay toda una teoría con relación a lo que es el duelo y varía. Y varía dependiendo de lo que te dije, de la capacidad que tenga la persona para afrontarlo.
Puede ser 1 año, 2 años, 3 años. Se supone que ya a los 4 años tú debes haber superado el duelo. Se supone. Ahora, ¿por qué yo puedo durar 1 año, pero tú puedes durar 2? Entonces va a depender de qué, de cuáles sean tus bases. Entonces, yo particularmente conozco casos de personas que se han visto afectadas por el tema del COVID y están manejando. Tuve incluso recientemente una conversación con un colega egresado nuestro y psicólogo egresado, y buscó ayuda, ahí es que vamos. Él buscó ayuda porque él sentía que tenía unos niveles de ansiedad que no podía manejarlos, que no podía dormir y tuvo que buscar ayuda. Post-COVID. Puede decirse, maestra, que a su entender las autoridades de salud pública deberían de ampliar el abanico de opciones para que los psicólogos puedan hacer un trabajo más efectivo con eso. Totalmente de acuerdo. Claro que sí. Nosotros tenemos esta escuela, la Escuela de Psicología, tiene 12.800 estudiantes. 12.000, no, todavía no estamos en los 800, 12.000. En la última estadística que tengo del semestre 2022, teníamos 12.400 y algo de estudiantes. 12.000 estudiantes de psicología. Obvio, en todas las menciones, sí, ¿verdad? Escolar, sí. Pero a ver, todas esas menciones pueden contribuir, porque el efecto va desde el aprendizaje, ¿sí? Desde el aprendizaje, desde problemas personales producto del COVID, también, ¿por qué no?, el tema laboral. O sea, y eso no somos nosotros como universidad estatal, y realmente la que más estudiantes forma en el área, pero también están otras universidades privadas del país que también forman psicólogos. O sea, que hay psicólogos para que el Estado asuma el servicio. Y obvio que ustedes han visto los reclamos tanto del CODOPSI, de nuestra universidad, de colegas que se han expresado en las redes. La necesidad no solamente de que se asuma el profesional de la conducta dentro del sistema de salud, sino también que se le pague como se le debe de pagar. Ahora mismo, ¿cuál es el promedio de pago a un psicólogo? Eso varía. A nivel público. Eso varía. Porque va a depender, por ejemplo, la maestra que está ahora trabajando, una coordinadora de cátedra, ella trabaja en el área de salud, y va a depender, por ejemplo, las tandas que le toque, vamos a decir, cubrir, pero te aseguro que no es lo que amerita. Maestra, aunque tal vez sea saliendo un poco del tema central que era o es la incidencia del trauma post-COVID, yo quisiera hacerle esta pregunta. Hoy por hoy, en República Dominicana, el tratamiento a las personas que le da un ACV es traumático, que esa es otra situación. ¿Qué se puede hacer con esos pacientes? Se supone, ¿verdad? Primero, sé que en las instituciones de salud del Estado hay un área de psicología, y de hecho nosotros hay colegas de esta escuela que trabajan y hacen un excelente trabajo. Reitero, no estoy diciendo que no se haga, es que hay que hacer más. Entonces, hay que reforzar precisamente también para dar acompañamiento, que así nosotros decimos, dar acompañamiento a las personas, porque también en la medida en que la persona asuma lo que le pasa, en la medida en que lo asuma, incluso, ¿por qué no?, hasta con el tema de cuando diagnostican a una persona con una enfermedad terminal, existe lo que se llama la tanatología,
que aunque no, aunque la gente lo vea quizá crudo, difícil, es acompañar a la gente en ese proceso que lamentablemente le tocó. O sea, le tocó es que fue diagnosticado con una enfermedad que lamentablemente no dio el tiempo en la prevención para quizá tratarlo, un cáncer terminal. Y esa persona lamentablemente le dicen, bueno, te quedan 6 meses. 6 meses. Ciertamente a veces el pronóstico puede variarse si la persona asume y trabaja en pos de, quizá, porque no, de llevar un tratamiento, y a veces se puede prolongar. Yo tuve el que era mi suegro falleció y le daban de vida, creo que fueron 4 años y llegó casi hasta los 7. Y he escuchado de casos de gente que le dan y llegan a más años, o se le dan poco y llegan quizá a veces hasta 10 años, ¿por qué no? Y hay gente que lo supera. Pero la realidad es que hasta acompañar a la gente a morir, para que la gente, lamentablemente, acepte, por decirlo así, la realidad y pueda tener una muerte digna, porque hasta para morirse hay que tener dignidad, o sea, una muerte digna. Entonces se acompaña. Entonces, ¿a qué se llama una muerte digna, ustedes los psicólogos? Bueno, una muerte que la gente esté en paz, que la gente esté en paz, que la gente se sienta tranquila, que la gente tenga la calidad de vida, el cuidado, y para eso hay que trabajar no solamente con la persona que tiene la situación, sino con la familia, porque ahí todos son afectados. Entonces lo ideal, tu pregunta sería que esa unidad de ayuda, esa unidad psicológica que hay en las instituciones públicas, pues entonces acompañen, no solamente, o sea, acompañen todos los procesos, en todos esos procesos que implica también eso, que ayuda a la recuperación. Y no te hablo de las instituciones de salud privadas, porque ya hay otros casos ahí, tú sabes. Bueno, doctora, he estado muy satisfecho con cada una de las respuestas que usted ha dado. Un placer para mí estar aquí. Y yo espero, y le voy a hacer la exhortación pública. Yo creo que ese estilo que usted tiene, elocuente, gracias, para explicar, debe reflejarse más. Y el público, el pueblo, debería disfrutar más de esas sabias orientaciones suyas. Y para eso, yo creo que usted puede ser parte de lo que debe ser una sección en este programa 30 días de multitud sobre el trabajo psicológico en la población dominicana. Yo creo que usted tiene las condiciones necesarias para explicar y orientar a ese público que no puede accesar a un psicólogo. Nosotros le abrimos nuestro programa para cuando usted, cada vez que desee dirigirse o exponer ideas en torno a esa situación, cuente con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación para compartir un poco, ¿verdad?, lo que consideramos con relación a esta realidad que estamos viviendo. Creo que para nosotros, así como todos los países del mundo se unificaron y se unieron para poder, y los científicos que investigaron para sacar la vacuna, y luego el poder compartir investigaciones que se han seguido realizando para ver los efectos tanto en temas de salud como, o sea, en salud física como en salud psicológica, pues ha sido gracias a que nos hemos unido. Esto nos permitió unirnos, y ojalá que eso que el COVID permitió que pasara no se quede ahí, que sigamos entonces compartiendo para poder contribuir a una mejor sociedad. Una ñapita, maestra. ¿Por qué la gente le tiene miedo a ustedes, los psicólogos? Bueno, la gente cree que el psicólogo, con ver al otro
adivina. Y no es así. Ahora, son todos unos años de estudios que sí ciertas herramientas permiten a uno conocer a la persona, pero uno no es adivino. Y yo creo que es más la estigmatización de que la gente cree que el tú ir donde un psicólogo implica que tú tienes un problema mental y no es así. La atención psicológica es preventiva y la gente a veces tiene miedo de que el psicólogo pueda quizás develar algo que la misma persona oculta. Y nosotros no somos jueces, el psicólogo no es juez. Hay todo un código de ética y el psicólogo no es juez para decirte si lo que tú hiciste lo hiciste bien o mal. O sea, lo que nosotros hacemos es precisamente acompañar a que tú mismo descubras qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que está haciendo que tú tengas esos pensamientos y luego qué podemos hacer, qué tú puedes hacer. Te acompañamos para que tú mismo descubra qué tú puedes hacer hasta que tú logres salir de esa situación en que estás. Obvio que hay casos en los que el tema es más profundo y que amerita una medicación, nosotros no medicamos. Entonces ahí viene el acompañamiento posiblemente de un psiquiatra. También es multidisciplinario. Ocurre que también hay que ver si hay una situación, ¿por qué no neurológica? O sea, hay que hacer toda una investigación para entonces ver si realmente hay otras situaciones que están influyendo en eso que te está pasando. Mire, doctora, nosotros teníamos un tiempo, pero el tema es interesante. Y esta pregunta, yo siempre se la oigo a mucha gente. ¿Cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra? Bueno, algunos dicen los años de estudio, dicen, pero son áreas que se apoyan. Ahora, el campo de acción del psiquiatra va hasta el punto, como te dije anteriormente, de que puede investigar bases, vamos a decir, bases neurológicas, bases de salud biológica que pueden estar influyendo en ese desorden que tiene la persona a nivel, ¿verdad? Mental. Entonces, puede medicar. Nosotros no medicamos, ¿de acuerdo? Nosotros damos el acompañamiento psicológico, pero no medicamos. Cuando hay una situación que amerita quizás una investigación, por decirlo así, una investigación para ver, quizás en el diagnóstico que el psicólogo ha hecho, ver qué puede estar influyendo desde el punto de vista quizás neurológico, biológico, en eso, pues entonces se refiere no solamente al psiquiatra, sino también a otro tipo de médico. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de diabetes, para decir algo, las personas que tienen problemas de tiroides, hay un componente que la enfermedad lo que tienen provoca estados de ánimo y eso afecta ¿verdad? Su comportamiento. Entonces, y eso no es que la persona quiere, son situaciones de deficiencias en ciertas sustancias, hay que complementar, entonces hay que indagar todo eso. Pero entonces hay un tema del campo que pueda abarcar uno y que abarque el otro. Pero debemos trabajar y trabajamos, de hecho, en conjunto. Yo le di la ñapita y vamos a no hay problema, terminar esta interesante entrevista. Y me complace satisfactoriamente en los superlativos. Gracias. Sus palabras y sus orientaciones. Y esperamos tenerla de nuevo en otra ocasión para que se dirija al público nuestro, porque usted tiene calidad profesional, ha demostrado una elocuencia bastante amplia y me siento satisfecho con... Gracias, estamos en la mejor disposición de acompañarte en cualquier otro momento. Igual también en mi escuela hay
una cantidad de profesionales excelentes que son expertos en diferentes áreas. También los pongo a tu disposición para que también ellos te visiten y se puedan tratar temas puntuales. De eso se trata. Sí. Y también de alguna manera, pues la universidad, desde la academia y desde la Primada de América, pues también podemos aportar llevando, ¿por qué no?, arrojando un poco de luz a la sociedad en torno a estos temas que son tan importantes. Gracias. Pase usted buenas noches. Gracias a ti, Domingo. Muchísimas gracias. Bye.